Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos de martes a viernes. Suscribiros al canal para que podáis ver cualquiera de los programas que hemos grabado anteriormente y el que estamos grabando el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newagefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis escuchar, que como siempre mandamos un abrazo a toda la gente de habla hispana que sabemos que nos sigue de esos lugares. Y bueno, vamos a presentar a la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Maite Guerrero, que es terapeuta gestal y acompaña a conectar con tu esencia. Maite, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Tenemos también a Lía González, que hace astrología, numerología, tarot y más cosas que harás favor de comentarnos a mitad del programa. Lía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Santiago. Gracias por la invitación. Un placer. Y tenemos a Beatriz Veledo. Es Veledo, ¿verdad? A Veledo. Ok, ya decía yo que era por ahí. Que es naturópata, dietista, nutricionista y hace epigenética, entre otras cosas también que tendrás favor de comentarnos. ¿Qué tal, Beatriz? Estás muteada, Beatriz. Es que estoy con obras, entonces por precaución, perdón. Pues nada, buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros. Pues así de gusto, esa es la actitud. Si os parece bien, vamos al tema, que el tema de hoy es fundamental porque es, yo creo que precisamente el carecer de una educación sobre cómo gestionar nuestras emociones, lo que hace que la vida de mucha gente sea un infierno. Pero vamos a empezar un poquito por el principio. Beatriz, ¿qué son las emociones? Bueno, pues yo a la conclusión a la que llego y con la que me quedo es que emoción es energía en movimiento. Y como todo es energía, pues es la base de todo, en realidad. Entonces, Ujú, es una herramienta muy poderosa que tenemos para poder transitar en esta vida, la ujú. emoción. Se Pues puede definitivamente. convertir en Ujú. una herramienta o en una condena. Todo depende de lo que vayamos a hacer o no hacer con ellas. Pues es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Que dependiendo cómo las gestionemos, es que se puede volver muy complicado la experiencia humana o se puede volver pues un poquito más agradable. Lo vamos a ir viendo sobre el programa. Elía, ¿qué son las emociones para ti? Uy, hiciste la pregunta. Yo voy a exponer algo desde la semántica. Emoción en portugués, yo soy brasilera, tiene otra connotación diferente de la emoción en español. Nosotros en portugués tenemos afecto y emoción como dos cosas muy diferentes. Entonces, la primera cosa que yo diría es distinguir esa cosa que yo voy a llamar de afectiva, que tiene más que ver con la base, tiene más que ver con el calor humano, con un abrazo, con una sonrisa, emoción, una cosa muy cardíaca. Y Ujú, voy a introducir un elemento más, sensibilidad. ujú. Entonces yo digo, los tres chakras de abajo tienen que ver con lo afectivo, chakra del corazón, emoción pura, y los tres de arriba con sensibilidad. ¿No? Y gestionar esas tres cosas es algo muy complicado. Sí, y lo vamos a ver por qué, aunque, sí, sí, Complejo, complejo. aunque daremos también herramientas, ¿no? Maite, Sí. ¿para ti qué son las emociones? Bueno, pues yo voy a ser muy simple porque para mí la emoción es aquello que sentimos en el cuerpo, Ujú, simplemente, y a veces el no permitir sentir esas emociones es lo que hace que nuestro cuerpo responda mm, como enfermedad, ¿no? Por ejemplo, porque se quedan ahí atascados, porque las emociones al final forman parte de nuestro ser. Y no hay emociones buenas o malas, ¿no? Esto de que se califica, no, no puedes sentir tristeza, hay que estar alegre. Entonces se califica emociones buenas o malas y para mí, pues no, es todo aquello que siente el cuerpo y que hay que expresar. Ahora veremos también lo del tema de las emociones buenas o malas y si esto es así, ¿no? Aunque yo me pregunto, un cuerpo que no sienta me refiero a nivel físico, igual va a tener emociones, aunque no Claro. tengas ningún tipo de sensación. Porque si podemos ver las emociones como una reacción o una consecuencia de lo que pensamos, porque muchas veces nos damos cuenta que lo que sentimos tiene que ver con lo que pensamos, ¿no? Pero ahora vamos a ver, porque es interesante. Beatriz, ¿qué tan importante es expresar?
nuestras emociones y por qué? Pues mira, yo para lo de la expresión de las emociones siempre utilizo el símil del río. Para mí una emoción es como un río. Si fluye, pues va nutriendo, va enriqueciendo, te estás compartiendo, te estás mostrando, estás siendo auténtico. Cuando reprimimos una emoción, lo que se produce es contención y pasaría una cosa semejante a un río que de repente se contiene, que deja de fluir, se estanca y empieza a oler mal, empieza a pudrir, empieza a degenerar. Entonces eso luego se extrapola a todo, es decir, a lo físico y a tu actitud en la vida también, ¿no? No solo lo material. O sea, que importante es, no, es vital el aprender a comunicarnos a través de las emociones, porque tú te compartes, pero cuando estás atento también estás recibiendo información de las personas que se comparten contigo. Entonces eso es un lenguaje también en el que se hace un trasvase de información importante. Ok, Lía, ¿por qué es tan importante expresar nuestras emociones? ¿Por qué? Interferencia del mental con el emocional. Estamos en problema, dos sistemas completamente diferentes y yo pienso que una de las cosas es que el mental inhibe o juzga el emocional. Y ahí pasa el miedo del emocional de expresar algo que no está acorde con otro sistema, que es el pensamiento y las emociones no siempre caminan juntas. Un pensamiento puede generar una emoción que no era esperado por el propio pensamiento. Y ahí van a surgir todas esas como fricciones, intervenciones entre una cosa y otra. Expresar sería lo ideal, porque los dos estarían sabiendo y conociendo lo que está pasando con ese proceso. Si no expresa, el mental sigue y el emocional va por otro costado. Pues eso es así. Maite, Sí. ¿por qué es tan importante expresar nuestras emociones? Bueno, yo considero que es importante porque al expresar las emociones estás conectando con tu verdadera esencia, con lo que sientes, con quién eres. Porque a veces, bueno, a veces yo diría la mayoría de los casos no expresamos las emociones para evitar un conflicto, para evitar un problema con alguien y entonces lo que hacemos es, pues, tapar esa emoción y al final, como estábamos diciendo antes, ¿no? Eso se puede traducir en una dolencia en el cuerpo, en una enfermedad, porque no estamos siendo honestos con nosotros mismos, ¿no? Lo que decía la compañera, tiene que haber una coherencia entre lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que hago. Entonces todo eso tiene que estar en coherencia. Pues eso es tal cual, ¿no, Maite? Yo creo que es vital. No nos damos cuenta, la mayoría de las personas, de lo importante que es dejar salir esas emociones, ¿no? Porque es lo que estamos hablando. Por algún lado van a salir. Y de alguna forma, lo que tú tienes que decidir es si quieres que salgan de forma natural en su momento o quieres contenerlas y que después salgan de formas que no son agradables, ¿no? Como enfermedades u otras situaciones que ya después se nos escapan un poquito de control porque no somos capaces de sacar esa energía que al final se está conteniendo. Ahora, Beatriz, ¿qué emociones son las que tenemos que sacar? Porque hay mucha gente que piensa, ok, frustración, miedo, angustia, preocupación, hay que sacarlo. Pero ¿y qué pasa con la alegría, con el cariño, con todas las positivas? ¿Hay que sacar las dos, unas más que otras? ¿Tú qué piensas? Yo pienso que hay que manifestarlo todo y cada uno el paquete de emociones que viene a experimentar. Así es que al final la vida es experiencia, es utilizar esos sentidos que nos hacen percibir cosas y que hace que en nosotros se despierte una respuesta. Las emociones son como respuestas a lo que tú percibes. Es una manera de codificar o de decodificar la información. Entonces, como decía, creo que fue Maite, no hay emociones buenas ni malas, porque llorar es saludable, es buenísimo. El ojo está preparado para llorar. No solo es para quitarse el polvo del desierto, es una vía también de comunicación, de emociones. Entonces, todas las emociones son buenas, todas las emociones son necesarias y venimos a transitarlas todas. Entonces, yo ahí a saco.
Pues eso es así, ¿no? A ver, vaya por delante que cuando definimos aquí las emociones como buenas y malas es para que nos entienda la Sí, gente. sí, sí, lo sé, lo sé. Sabemos que esto no es así, que todas son necesarias, pero para que nos entiendan y hagamos una diferencia. Lía, emociones que tenemos que dejar salir. Las positivas, las negativas, las buenas, las malas, unas sí, unas no. Penso que socialmente somos inibidos desde... No es permitido vivir tristeza o vivir tristeza desde una cosa natural. Yo digo, hay cosas que me dejan muy tristes, yo ya estoy con una edad avanzada y nunca conseguí digerir. Yo no puedo ver una persona, un indigente en la calle. No puedo. Yo vuelvo a mi casa y lloro. E não me deixam, quer dizer, eu poderia chorar por la calle e dizer assim, sim, me molesta ver uma pessoa tão perdida, tão mal, coisas nesse sentido. Ayer eu vi um tipo jovem e se queda dias em minha cabeça. Não puedo falar, sigo me emocionando, ¿por quê? Porque não me dan el colchón de vivir uma emoção que es purísima, igual a la alegría, exactamente igual, en una situación real de la vida. La vida tiene cosas tristes y uno va a tener que pasar por ese canal. No tiene instrumentos, no tiene educación, no tiene información de cómo pasar. Ok, pues interesante. Maite, ¿tú qué piensas? ¿Hay que expresar todas las emociones, unas más que otras? Hombre, por supuesto que hay que expresarlas todas porque, como decía antes Lía, pues, o no sé, la otra compañera, de una manera o de otra van a salir si no se expresan. Entonces, tanto sean las positivas como negativas, ¿no? Para que nos entendamos, como tú decías antes, pero hay que sacar la alegría y hay que sacar la tristeza, porque al final yo sigo en la misma línea, ¿no? Eso es compartirte y eso es mostrarte desde tu esencia porque a veces no mostramos la tristeza o las emociones supuestamente llamadas negativas, como estamos hablando, porque no nos permitimos conectar con nuestra vulnerabilidad. O sea, no nos permitimos conectar con esa esencia, con nuestro auténtico ser, ¿no? Pero con la alegría pasa lo mismo. O sea, con la tristeza, por decirlo así, o las negativas, es por condicionamientos también de educación, de que no puedo expresar esto porque no voy a ser aceptado, porque me van a criticar, porque no está bien. Aquí lo importante es que hay que saber gestionar la emoción, es lo importante, pero expresarla hay que expresarla, porque con la alegría pasa igual, pero también con la alegría, si una persona se muestra muy alegre, pues rápidamente vienen los condicionamientos y los prejuicios, esta persona está loca. Entonces, ahí es donde está el tema de las emociones, pero expresarla hay que expresarla Ok, de una ahora, forma ordenada y sabiendo gestionarlas, ¿no? Porque si tienes frustración o rabia, no te vas a pegarle al primero que te encuentres porque tienes rabia o tienes ira, pero claro, no sería lo ideal. Ok, claro, ¿querías comentar? Sí, es que me gustó mucho lo que comentó Lía, bueno, lo de Maite también, pero el ejemplo propio que comentó de contener la tristeza en plena calle ante un mendigo, eh, yo quiero utilizarlo para invitar a reflexionar de si nos mostráramos realmente las emociones, si Lía cada vez que pasa por delante de un mendigo llorara, probablemente mucha gente a su alrededor despertaría, porque a veces dejamos de ver las emociones de los otros o las infravaloramos y Lía probablemente se contiene por miedo al juicio, van a pensar que no domino mis emociones, que soy, no sé, cada uno asociará esa contención a algo que le asusta, ¿no? Entonces yo creo que si hay que llorar en la calle, yo creo que hay que llorar porque nos daríamos cuenta en qué mundo estamos viviendo, a lo mejor, y claro, aprenderíamos. es indigente, es un problema social y las personas Exactamente, no quieren asumir ese problema. claro. Entonces, si yo lloro en la calle, posiblemente llamaría la atención por el problema y yo sería el problema, no es la O no, sociedad. porque a tu lado habría otra persona que te abrazaría, que te Bueno, sostendría y empezaríamos a trabajar en equipo para sostener esa sociedad en la que ahora Pero estamos bueno, funcionando aquí como una individuos. situación es que haya hambre en el mundo, que todo obviamente a nadie le gustaría que la gente pase hambre, y otra cosa es cómo gestionar nuestras emociones, que son temas totalmente diferentes, ¿no? exacto. Aquí el punto es que muchas veces asociamos, Beatriz,
el hecho de mostrar nuestras emociones con vulnerabilidad, o sea, con mostrarnos débiles, ¿no? ¿Pero esto es así o es más fuerte el que muestra sus emociones que el que no las muestra, Beatriz? Digamos que el que las muestra en los tiempos que corren es más valiente, Ujú, pero sino que os lo digan a los hombres, ¿no? ujú, Que han asociado vuestra virilidad y vuestra masculinidad a ese dicho de que los hombres no lloran, ujú, porque llorar es la manifestación de una emoción, de tristeza, de debilidad, porque realmente cuando estás manifestando esa emoción y la estás expresando, no estás para encañonar una escopeta y disparar, porque estás metido, estás contigo, estás en un viaje interior. ujú. Entonces, bueno, Pues sí, ¿no? Es una herencia que nos han dejado un claro. poquito complicada, pero esto es así, ¿no? Lía, ¿nos vemos más vulnerables cuando mostramos nuestras emociones o somos más fuertes cuando las mostramos? Penso que la palabra clave es esa, vulnerabilidad. Prohibido ser vulnerable, como si es una debilidad, como si fuera algo que desarma. Y no es, para mí es una fortaleza. No quiero vivir durita, como yo digo, como un militar, como una espada tragada o cosas en ese sentido, y cumplir con un deber ser. Yo quiero tener esa cosa más blanda y la vulnerabilidad me ayuda a la blandura. Y la blandura me trae flexibilidad, posibilidad de hacer otras cosas, de vivenciar de forma diferente. La Ujú. palabra vulnerabilidad es una palabra importantísima y uno tiene que ser vulnerable, si no está durito y un día rompe, Ujú. que es lo El, que Maite habla de la enfermedad o cosas en ese sentido. Un día la cosa se quiebra. Ujú. Es que de hecho somos vulnerables. Otra cosa es que Somos, queramos mostrarlo o no lo queramos mostrar, sí. ¿no? Que hablando de emociones es otra más que ocultamos. Pero esto es así. Maite, ¿tú qué piensas? ¿Somos vulnerables cuando mostramos emociones? ¿Somos más fuertes cuando las mostramos? Yo pienso que cuando mostramos las emociones, cuando somos vulnerables, somos más fuertes y más valientes, como se estaba comentando antes. Para mí es al contrario, es más débil la persona porque normalmente yo observo que nos relacionamos desde la coraza, por miedo al que dirán, por miedo al que nos vean, por los prejuicios, por los condicionamientos sociales, por la educación, y eso es lo que hace que no nos mostremos desde la vulnerabilidad. Ujú, Pero eso no, cuando nos mostramos desde la vulnerabilidad, mostrando nuestras emociones, como decían antes las compañeras, somos más valientes. Lo otro es ser débil porque te estás poniendo una máscara y te estás refugiando en un personaje que no eres tú. Entonces, eso para mí no es ser valiente y fuerte. Valiente es quien se muestra tal como es, con Pues lo que quiera que sea y que tenga y que sienta en ese momento y necesite. totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que tiene más que ver el hecho de que te muestres tal cual eres, con lo que sientes y lo expreses, tiene mucho más que ver con valentía, con ser realmente, a ocultarte para no dar una impresión de algo que realmente no eres, ¿no? Que es que no te afectan las cosas. Pero bueno, esto es importante que la gente lo sepa para que dejemos esos clichés, ¿no? De que si muestro lo que siento es que me ven débil. No, no, no. Tú muestras lo que sientes porque además no lo haces por los demás, lo haces por ti mismo. Lo haces por gestionarlo de una forma inteligente, porque si no, luego sabemos que pasan cosas que no nos agradan. Ahora, Beatriz, para la gente que nos esté escuchando y dice, vale, me gusta esto de expresar las emociones, pero no tengo ni idea de cómo hacerlo. O sea, ¿cómo empiezo? ¿Qué herramienta podemos recomendar? Una herramienta para que la gente empiece a mostrar las emociones si así lo decide, Beatriz. A ver, yo voy a empezar por un paso previo quizás, y es el aprender a reconocerlas, porque yo creo que estamos tan sumamente bloqueados y vivimos a tal velocidad que no hay espacio físico, espacial y temporal estoy sintiendo rabia, estoy sintiendo tristeza, ya no las reconocemos, nos estamos robotizando en ese sentido. Ujú, Entonces, yo, para mí hay un ejercicio que creo que es aplicable a absolutamente todo, que es el de ponerse en modo observador. ujú. Porque además la palabra observador ahora va muy relacionada con la física cuántica y ahora sabemos que el observador modifica la realidad, modifica. El hecho de observar ya estás modificando. Entonces yo creo que el simple ejercicio de tomarse unos segundos, unos minutos de ver qué está pasando en mí, ya estás sanando en parte.
estás trayendo al consciente cosas y ese es el primer paso. Entonces, yo me quedo con ese primer ejercicio. Para el que está sumamente bloqueado es el observarse, porque se va a conocer. Se va a Pues sí. conocer. Sabemos que la introspección es básica si quieres, obviamente, aprender a conocerte, ¿no? Elía, ¿alguna herramienta que te guste dar para la gente que quiera empezar a trabajar con esto? Primera cosa que yo diría, carcajada. Aprender a dar carcajada, que los demás te miren, porque escucharon algo que posiblemente tienen vergüenza o cosas nesse sentido. Mas carcajada, yo digo casi escandalosa, cosas así, y soltando completamente. Y daría una recomendación más, hablar mucho en superlativo. Buenísimo, maravilloso, a buscar en lo vocabulario cosas que realmente crea una cualidad energética de la situación mucho más linda, mucho más emocional dentro de la situación. Estar aplicando esas cosas dentro del día a día mejora mucho la emoción. Ok, pues muy interesante. Maite, ¿alguna herramienta que te gustaría compartir con la gente? Sí, bueno, me encanta lo que han dicho las compañeras y si me permites, quiero decir que me ha parecido maravilloso lo que ha dicho Beatriz, porque es verdad que cuando observas ya accionas, no reaccionas. Entonces, Sí. esa herramienta me parece maravillosa. Y yo, bueno, como arteterapeuta sí que tengo una herramienta que yo le llamo la varita mágica, sobre todo para la rabia, la ira, el enojo, que me encanta, y cuando hago arte terapia con los niños, ellos mismos se la fabrican y funciona lo mismo para niños que para adultos. Cuando ya hemos localizado esa emoción de rabia que no sabemos, perdón, cuando hemos localizado ya esa emoción de rabia, de ira, de enojo, pues podemos coger periódicos o revistas y hacer pues como si fuera un palo, ¿no? O una varita, por eso le llamo la varita mágica. Y eso que ya lo hemos hecho como un rulo, lo liamos con cinta carrocero fuerte, que esté fuerte. Y entonces eso lo cogemos y empezamos a golpear en un sitio, claro, si vivimos en un piso, a lo mejor un vecino pues puede llamar a la policía o podemos molestar. Pero con esa varita mágica empezamos a golpear sobre aquello que nos está creando esa situación de rabia por la que nos estamos sintiendo mal. Y bueno, yo lo he usado y a todas las personas que se lo he recomendado le ha ido estupendamente porque a veces termina sudando y al otro día puedes tener hasta agujetas, pero es súper sanador porque liberas todo eso, entonces no se queda en el cuerpo. Al golpear está sacando todo lo que hay ahí. Por eso hay que hacerlo fuerte para que no se rompa en los 4 primeros golpes. Bueno, con los niños hay que tener más cuidado para que no se haga daño, pero Obviamente, pero a mí se me hace una forma interesante de hacer catarsis, ¿no? Pero recordar, tan importante es sacar las emociones etiquetadas como negativas, como expresar las positivas, el cariño, el afecto, la acción, todo lo que tenga que ver con la parte positiva. Porque hay gente que se le da muy bien sacar el enojo y después decir te quiero, dar un abrazo o mostrar cariño es imposible. O viceversa, ¿no? Entonces hay que tener un equilibrio. Yo se los digo siempre, digo, no pienses en los demás, piensa en ti. Es tan sencillo como piensa en ti. Tú, en este momento, ¿qué sientes? Pues enojo, sácalo. Si no hay más, ya no juegues con el exterior. ¿Qué sientes? ¿Placer? ¿Gusto? ¿Positivismo? Sácalo sin pensar, porque siempre estamos siendo en función de los demás. Y claro, cuando vives para los demás es muy complicado que puedas gestionar tus emociones. Pero bueno, hay muchas herramientas, cada quien que use obviamente pues la que más le vibre, ¿no? Pero bueno, ahora seguimos con el tema. Beatriz, vamos a presentarnos para que la gente sepa qué hacemos, dónde estamos, cómo trabajamos y qué herramientas tenemos. Cuéntanos. Estás muteada, Beatriz. Es para evitaros los martillazos. Yo soy Beatriz Abeledo. Bueno, tengo consulta de naturopatía en Pontevedra, aunque me desplazo por algunos puntos de España. Especialista en nutrición celular, en epigenética, que me tiene enamorada.
porque hay una conexión brutal con todos los cuerpos a través de la epigenética. Hago terapias energéticas también y me encanta el ser en general. Entonces, bueno, a mi consulta la mayoría de las personas llegan por alguna patología física, pero yo meto mano a todas. No puedo evitarlo porque vienen todas enganchaditas las unas con las otras. Evidentemente, zapatero a tus zapatos, lo mío es la nutrición celular, darle al cuerpo y a las células todo lo que necesita, quitarle todo lo que le sobra mucho, y luego ya se van moviendo otras cosas porque las personas empiezan a abrirse, a hablar. Me encanta el poder de la palabra. Busco que se expresen, aunque no vienen a eso, pues sutilmente los invito a expresarse. Y bueno, pues nada, amante de lo que hago. Yo no trabajo, yo tragozo, como digo yo. Sí, es la mejor forma de hacerlo, Beatriz. ¿Y trabajas online, presencial, a título individual, grupal? ¿Cómo trabajas? Presencial, tengo consulta y ya digo que colaboro con algunos espacios repartidos por España, pero también hago online, evidentemente, que está muy en boga ahora, y individual, es un trato individual. Ujú. Presencial, no digo que más adelante se puedan hacer cositas, pero es que me gusta mucho lo personal. Sobre todo las primeras veces, ¿no? La gente necesita espacios seguros y es lo que les ofrezco yo en consulta, el que puedan abrirse, compartirse, llorar, reír, hablar de algo que a lo mejor nunca jamás se atrevió a hablar, y para eso el tú a tú es muy bonito, Ok. es muy poderoso, sí. Y a la gente que le guste algo de lo que haces, Beatriz, ¿dónde quieres que te curioseen, que te contacten, que te busquen? Yo voy a dar la página web porque allí ya están los enlaces a todas las redes sociales, que cada una pues tiene su nombre, aunque están así como muy conectadas, pero para no liar, pues me pueden encontrar en www.beatrizabeledo.com. Ok. Y nada más, es sencillo, allí ya están todos los enlaces. Y el teléfono móvil, que también puedo dar el teléfono a través de WhatsApp o llamadas, me pueden contactar. Es el +34 66 444 9528. Perfecto. Y una cosa, Beatriz, porque seguro hay mucha gente que la epigenética no le suena del todo. ¿Lo podrías explicar en un momento, en un Sí. minuto? A ver, sí. Primero, la genética es nuestro código, ¿no? Es la información, nuestra mochilita con la que venimos. La epigenética surgió, es como una ramita que nació de la genética porque los genetistas se dieron cuenta que hermanos, gemelos, teniendo el mismo bagaje, se manifestaban pues, de maneras muy distintas, ¿no? Entonces, la epigenética es aquello externo que hace que tu genoma se manifieste de una manera o de otra. Hasta ahora la genética pesaba un 80% y la epigenética se decía que sobre un 20%. Es decir, estábamos vendidos porque veníamos con esa mochila y con esa mochila moríamos. Ahora el contador se dio la vuelta literalmente. Nos hemos dado cuenta, o la ciencia se ha dado cuenta, que lo externo, lo sutil, porque al final es lo sutil, pesa un 80%. Entonces, a mí eso me encanta porque cuando le dices eso a una persona que viene condenada a que va a morir de cáncer porque su madre, su abuela, su tatarabuela murieron de cáncer, les estás dando una llave para entender que ellos tienen muchas papeletas de que eso no suceda. Ujú. Entonces, bueno, pues se enfrentan a la enfermedad de otra manera y con otra fortaleza, porque es así. Es decir, tenemos mucho poder. Seguimos Pues teniendo mucho poder. interesante, interesante para que la gente sepa de qué estamos hablando. Pues Beatriz, te agradezco y invitamos a la gente que le guste lo que haces que te contacte, ¿vale? Muchas gracias. Lía, ¿vamos contigo? Bueno, voy a hacer un camino rápido. Eh, con 33 años yo me quedo viuda, llevé un susto muy grande. Yo ya era arquitecta y no me gustó la experiencia y yo dije, voy a cambiar mi vida. Y con 36 me mudo a Buenos Aires. Yo desconocía o que era el mundo sutil o que eran las disciplinas, cosas nesse sentido. 6 meses después que yo estoy en Buenos Aires, empiezo a estudiar y estudié 12 años. Todo. La única cosa que yo no sé es I Ching, mas elegí la astrología, que fue la cosa que yo más me dediqué, como mi pantalla de afuera, y uso todo que yo quiero por detrás, y es mucho más valioso lo sutil. Mas tuve que hacer eso porque es más válido tener algo técnico, racional,
do que explicar que somos energía y que la energía hay que cuidar, hay que tratar, hay que alimentarla, y ahí ya empiezan a aburrirse y se van. Entonces empiezo con eso, doy clases de astrología, hago atención consulta, tengo libros escritos y todo, y ahora estoy cambiando. Ahora yo voy a salir con el paquete de adentro. Yo voy a salir con los lenguajes simbólicos, yo llamo lenguajes simbólicos, reunir astrología, numerología, cábala, tarot, absolutamente todo en un paquete. Estoy lanzando una colección de libros de numerología que se llama Número de Misión, y es exactamente eso que hablaba Beatriz. Uno tiene que autoconocerse. Y para empezar, como yo digo, el único, vamos a decir, dato personal que es absolutamente fijo, que no hay ninguna duda, es tu fecha de nacimiento. Algunas personas pueden tener duda y decir así, mi papá fue 5 días después. Bueno, mas es muy poco. El horario de nacimiento de una carta natal es siempre muy dudoso. Por lo tanto, la fecha de nacimiento nace un número. Si yo sumo los 8 dígitos de la fecha de nacimiento, yo tengo un número que va a significar mi número de misión. Como si fuera aquello que tenés que desarrollar internamente. Y yo voy dando todas las informaciones de lo que significa ese número simbólicamente, dando, yo llamo ejercicios energéticos, que son exactamente esas recomendaciones. Carcajada, ir al cine, natación, qué tipo de lectura, qué tipo de conversación, qué tipo de vocabulario. Ir abriendo una serie las palabras recomendación es información, una serie de informaciones, porque no son las 50 recomendaciones que yo doy que vas a decir así, todo es maravilloso, no, algo diría así, eso no haría nunca, mas hay algo que diría así, esto tiene que ver conmigo. Y es eso también de la genética. Hay cosas que están acorde con uno y hay cosas que no están acorde con uno. Podemos tener dos personas con número 9 de número de misión y van a elegir ejercicios completamente diferentes. Mas yo pienso que es la temática del momento, es exactamente empezar a cuidar de manera muy seria ese conjunto y posibilidad de ser vulnerable, tristeza, y enojos, de poder hablar. Otro día yo tuve un ataque de furia y si yo tuviera el palo de béisbol, yo había golpeado algo. Mas, y las personas se asustan cuando yo hablo eso. Y yo digo, es todo mentira, porque todos tenemos algún día ataque de furia. Y no declaramos nunca, y la persona que habla queda mal vista o cosas nesse sentido. Todos me mandam enfriar-me, cosas nesse sentido. Yo digo, yo ya aprendí a enfriarme. Mas es bueno hablar, me enojé mucho. Pasó una situación que es desagradable para cualquiera. Entonces trato mucho esa situación en las consultas, mucho, y mucho la historia de la sensibilidad. Cada día yo estoy me especializando más en sensibilidad. Lea una cosa, y entonces la gente que te quiera contactar, ¿dónde te gustaría que lo hiciera? Vamos, a la misma cosa, mi página www.liabonsaber.com o mi email es diferente. Mi nombre es Sandra Lía, yo uso Lía Bonsaber. Mi email es bonsabersandra@gmail.com. Mi teléfono en España, más 34 611 569 846. A Perfecto. disposición. Pues ahí tenemos la información para quien quiera, para quien necesite, que te contacte. ¿Vale, Lía? Perfecto, gracias. Maite, ¿vamos contigo? Venga. Bueno, pues yo lo que hago es, como decía antes Beatriz, tragozar también. Me encanta esa palabra, Beatriz. Entonces, bueno, pues principalmente hago talleres para grupos donde junto la arteterapia con la aromaterapia, y soy autora y creadora del oráculo de aceites esenciales, que ahora os cuento también. Entonces, con todo eso formo un paquete y ahí hago talleres que le llamo como el oráculo. Conecta con tu esencia, porque me parece que es lo primordial, ¿no? Conectar con quien realmente somos, con nuestra autenticidad, que muchas veces es que no sabemos ni quiénes somos.
Y entonces, bueno, pues hago eso, pero también hago terapia individual y también la puedo hacer online. La terapia individual, pues con las mismas herramientas, con la arteterapia, con la aromaterapia y con el oráculo de aceites esenciales. Que el oráculo de aceites esenciales, pues como decía, yo soy la autora y creadora y ha sido, bueno, canalizado. Yo he sido el canal y a través de mí, pues han llegado los 53 mensajes, por eso son 53 cartas y tienen estos nombres específicos, porque eran las esencias con las que yo estaba manejando en ese momento. Entonces, pues cada carta tiene un mensaje motivador, inspirador y un libro pequeñito de bolsillo. Y bueno, en el libro cuento cómo te puede ayudar en el día a día en la carta para hacer una meditación con el mensaje que aparece en la carta y con la propia esencia que aparece, porque cada esencia, cada carta pertenece a una esencia. Entonces, igualmente con el oráculo, pues trabajo en la sesión porque le hago a la persona que saque una carta, esa carta tiene un mensaje, como os decía, el aceite, la esencia que salga va a decir mucho y a partir de ahí pues trabajamos. Entonces esto se puede hacer online perfectamente y, y bueno, pues Pues principalmente es esto. eso. Pues suena muy interesante, Maite. Además, conectar con tu esencia. Anda que no nos hace falta conectar con nuestra esencia. Así que trabajo no te debería faltar. Maite, ¿y la gente que quieres que te contacte, dónde te gustaría? Pues mira, me pueden contactar en Facebook, Instagram o por el WhatsApp. Entonces, mi Facebook es Maite con Y, Guerrero Barroso, el nombre completo. Y Instagram es igual, solo que el apellido Guerrero no lleva la U, porque me hice otro y entonces para que no se confundan, que en el Instagram el apellido Guerrero no lleva la U, pero todo Ok. igual. Maite Guerrero Barroso con Y. Y luego mi WhatsApp es pues más 34 66 76 61 658. Perfecto. Y Pues bueno, sí, quería sí. decir una cosita que también hago online las tiradas del oráculo, Ok. ¿vale? Aparte de una sesión de terapia con las que uso el oráculo, pero luego hay sesiones solamente para una tirada del Ok. oráculo, pero que no es tarot, es Vale. oráculo. Que ahí el oráculo, las cartas nos van a decir pues por dónde estamos, ¿no? Pues No, no adivina nada este. ahí tenemos toda la información y la gente que vibre con algo de lo que haces, Maite, pues que te contacte, ¿vale? Muy bien, Pues si os gracias. parece bien, vamos a dudas y preguntas de los oyentes. Nos dice Rafael de Almería. Dice, yo reconozco que a mí me cuesta mucho mostrarme débil, aunque en realidad así me siento muchas veces. ¿Y qué le decimos a Rafael, Beatriz? Es que esto le pasa a muchísima gente, ¿no? ¿Estás muteada, Beatriz? Si me puedes volver a leer la frase de él, porque no Sí. entendí, o sea, Soy Rafael de Almería. Yo reconozco que a mí me cuesta mucho mostrarme débil, aunque en realidad así me siento muchas veces. bueno, está bien, reconoció la emoción, sabe cuál es y va asociada con esa debilidad o falta de fortaleza para expresarlo. Hay coherencia en su manifestación. Pues yo le invitaría amorosamente a, bueno, que habiendo hecho esto que hizo, ya lo está manifestando, de alguna manera ya lo está comunicando también. O sea que Sí, no aquí lo, está reconociendo el problema, claro, pero no está haciendo nada para solucionarlo, que sería la parte constructiva, ¿no? O sea, reconozco que me cuesta, pero no se trata que lo reconozcas, que es es que un también paso. habría que ver en qué momento se siente débil, qué es lo que hace que él se sienta débil, porque pueden ser múltiples factores, ¿no? Entonces, para poder ayudarlo, a encaminarlo, es decir, eso es como si alguien viene y me dice, me pica la piel, pues vete tú a saber por qué, o te picó un bicho, una mala digestión, una alergia, bueno, habrá que hilar fino, Claro. pero el que lo haya manifestado ya es buena señal. Ese es un primer paso. Ahora, Rafael, ya lo has reconocido, empieza a trabajar en gestionarlo y en sacarlo. Y si no puedes solo, como siempre decimos, buscar ayuda. Que nadie está diciendo que tengamos que recorrer el camino solos. Ok, tenemos que atravesar las puertas nosotros solitos, vale, pero lo podemos hacer con gente. Sí. Entonces, que siempre es más agradable, ¿no, Elia? Sì, sì. Yo diría el inverso, yo diría él a cambiar la fortaleza.
para flexibilizar esa cosa más durita. Ir abriendo eso. Yo intento explicar algo que yo digo, una cosa líquida con una cáscara dura. El líquido tiene que transformarse en viscoso y la cáscara en plastilina. Si esas dos cosas cambian esa textura, esas dos cosas también están más juntas y pueden caminar y cambiar de forma. Entonces, la primera cosa, lo durito tiene que ablandar. Lo durito tiene la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de mostrarse socialmente, tiene que ser más blando y a ir llegando más cerca de aquello que él está llamando débil, que es la esencia. Pues sí, Me gusta ese lado un poco más es sensible. importante. Vale, vamos a otro comentario o pregunta. Nos dice Isabel de Madrid. Mi problema es que siento que cuando que muestro mis emociones me ven vulnerable y la gente abusa. Entonces, ¿qué hacer? Maite, esto también pasa mucho, ¿no? Que la gente no se muestra porque piensa que van a abusar de ellos, ¿no, Maite? Claro, es que el tema es que confundimos los términos. Entonces, para mí es muy importante que primero tengamos los conceptos claros, porque se habla de vulnerabilidad y debilidad, cuando es lo contrario. Una persona, que lo hemos dicho a lo largo de la mañana, de la tarde, ¿no? Que cuando una persona se muestra vulnerable, está siendo más auténtica y más valiente. No es mostrarse débil, es al contrario. Entonces sería cambiar ese concepto de que débil no es igual a vulnerable, sino vulnerable es igual a fuerte, a valiente, a auténtico. Ujú. Entonces, no entiendo muy bien lo que dice que las personas abusan cuando se muestra vulnerable. Bueno, pero esto, No, Maite, yo creo que nos ha pasado a todos. Me refiero, si a ti tú eres una persona que tiene el sí fácil de hacer favores, de ayudar, normalmente el ser humano tiene la costumbre de sí abusar de esas personas. claro, pero aquí el tema está que la persona debería de preguntarse desde dónde Ujú, estoy yo haciendo esa parte, ese buenismo, ujú, porque a lo mejor no quiero hacerlo y lo estoy haciendo para recibir el amor, la atención, el reconocimiento, el que me quieran, la compañía. ujú, Entonces, claro, claro que van a abusar porque el primero que estamos abusando somos nosotros mismos. Cuando ujú. estamos haciendo algo que no queremos, es lo típico. ¿Cuántas veces decimos sí cuando queremos decir no? Y luego nos sentimos mal por eso, porque la otra persona ha abusado, pero primero tengo que ser honesto conmigo Sí, y además, aceptar yo misma, cuando digo no, asumir las consecuencias de ese no y no entrar en culpa, en fin, esto sería más profundo. sí, además, no hay que confundir expresar las emociones, sacar las emociones, con que haya alguien para hacerlo. O sea, tú puedes Claro, expresar las emociones, gestionarlas, sacarlas, estando solo. Porque hay gente que esto es como si necesitara a la persona que le ha causado esa sensación. No, 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 no. Aquí lo importante es que la saques. No que haya alguien, por ejemplo, si estás frustrado, no tienes que irte con el vecino y pagarlo con él o con tu hijo o con tu pareja. Oye, tú solo en casa o te vas a caminar, coges un árbol, te pegas contra el árbol o haces o gritas o lo que quieras. Lo importante es que la saques, porque si no esa energía te va a pasar factura. Pero bueno, se nos acaba el tiempo. Beatriz, Abeledo, muchas gracias por otro programa más. Gracias a vosotros. Ha sido un placer estar aquí. Para mí también. Además, la verdad es que cuando te das cuenta de los mensajes que nos mandan y que todo esto que decimos llega, es impresionante. La verdad es que es muy gratificante. Lía, vamos a ver, un placer también que hayas estado con nosotros. Muchísimas gracias, una experiencia fantástica, deliciosa. Me alegro que te haya gustado. Y Maite Guerrero, gracias por compartir el programa de hoy. muchas gracias, ha sido un placer compartirlo y me ha encantado, en verdad, maravilloso. Muchas Pues gracias. ojalá y haya más. Y a los que nos estéis escuchando, recordad el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros, sí nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos. Chao.